Estamos en las vísperas del 20 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Estamos hablando de una de las principales crisis de la historia argentina de todos los tiempos. Por eso es muy importante estudiar lo que pasó y también ver su vigencia. Este video lo hacemos para eso. Quédate y lo vemos juntos. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La crisis del 2001 fue preparada por múltiples crisis previas. Primero hay que tener en cuenta lo siguiente. El gobierno de la Rúa, que era quien gobernaba en ese momento, se había empeñado en continuar la política del gobierno de Menem que dirigió a Argentina durante toda la década del 90. ¿Cuál fue la política de Menem y de su ministro Cavallo? Por un lado, aplicó unas privatizaciones masivas de todas las empresas del Estado. Esas privatizaciones se hicieron a cambio de lo que se llamaban los títulos públicos de deuda. Una deuda que estaba en default, como ahora, pero se recibían esos títulos a valor nominal. Y a cambio, el gobierno argentino entregó todas las empresas del Estado. El gas, el petróleo, la electricidad, el agua, los medios de transporte como el ferrocarril, como los aeropuertos, como la propia empresa de Líneas Argentinas. Todo fue privatizado. Simultáneamente a eso, se estableció un régimen monetario muy especial, la llamada convertibilidad. Esta convertibilidad consistía en una ley del Congreso que establecía que un peso valía $1. Y se valió Argentina para eso del ingreso de capitales internacionales que en ese momento en el mundo afloraban por una gran emisión monetaria de Estados Unidos. A partir de este régimen monetario, Argentina logró dominar durante un periodo una inflación que había sido muy alta en el pasado. El gobierno de Alfonsín había terminado con una hiperinflación. Y con ese ingreso de capitales, lo que se dio fue un proceso especulativo muy fuerte. Junto con esto, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Aplicar una fuerte desregulación del mercado de trabajo, lo que nosotros llamamos, en buen criollo, una reforma laboral. Y se crearon diferentes modalidades de trabajo precarizado, destruyendo conquistas históricas de los trabajadores. También se procedió a la jubilación del sistema previsional. Las cajas del ANSES, que eran del Estado, fueron reemplazadas por las AFJP, por un sistema privado de jubilación. Y esto generó una gran crisis, porque el Estado tenía que seguir pagando jubilaciones, pero no tenía ingresos. Esos ingresos iban a estas cajas privadas. Los trabajadores eran estafados, se le quitaba el 30% de sus aportes en concepto de comisiones. Y estas AFJP nunca llegaron a pagar efectivamente casi ninguna jubilación, pero se embolsaron beneficios extraordinarios. ¿Cómo fue la situación? Esto funcionó durante un periodo de tiempo relativamente breve, hasta que la coyuntura internacional permitía el ingreso de capitales. Cuando en el año 94 cambia esta tendencia internacional y se va a producir la crisis del tequila en México, la crisis de Rusia y otras crisis internacionales, y Estados Unidos sube su tasa de interés, comienza una fuga de capitales. Y Argentina mantiene una crisis cada vez más prolongada. La fuga de capitales, como Argentina tampoco podía devaluar su moneda, fue generando una recesión muy fuerte. Esto llevó a que en poco tiempo la desocupación crezca de una manera exorbitante. Fue la más alta de la historia nacional. Llegó al 20% del conjunto de los trabajadores. Y se fueron produciendo puebladas, primero en Cutralcó, luego en Tartagal, en diferentes lugares del interior del país. El pueblo se iba rebelando contra esto. A pesar de esta crisis, toda la clase capitalista y la totalidad de los partidos patronales de Argentina apoyaban la política de Menem y de Cavallo. En primer lugar, el propio peronismo, que era el partido de Menem. Esto es importante constatarlo, porque el peronismo, que se llamaba nacional y popular, era quien más aplicaba la política del imperialismo norteamericano en la región, y especialmente en Argentina. La política del gobierno de Menem era el alineamiento completo con Estados Unidos en toda la región, razón por la cual ocurrió un hecho insólito. Fue declarada Argentina aliada extra OTAN. Aunque Argentina no está en el Atlántico Norte, sino en el Atlántico Sur, su alineamiento era tan completo que se declaraba una aliada directa de Estados Unidos en todo el mundo. Mandó incluso barcos de guerra a situaciones muy raras como la de Irak, cuando Argentina no tenía ningún interés directo en la región. Ahora, el peronismo, que era el partido de gobierno, apoyó a Menem y Cavallo con todas sus fracciones, incluida la que luego va a ser el kirchnerismo. En ese momento, Néstor Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz, una provincia del sur, básicamente petrolera. Y el gobierno de Kirchner en la provincia de Santa Cruz apoyó abiertamente
toda la política de privatizaciones del gobierno de Menem, sobre todo la privatización del petróleo y del gas. E incluso llevó tan a fondo esta situación que se benefició el gobierno de la provincia de Santa Cruz, en manos de Néstor Kirchner, de esta privatización, obtuvo 500 millones de dólares de regalías y la mandó al exterior. Se comenta en los mentideros políticos que el avión privado de la gobernación de Santa Cruz era utilizado como taxi por todo el país para ir a buscar los diputados y senadores que tenían que votar estas privatizaciones. Kirchner mismo definió a Cavallo como el mejor ministro de Economía de la historia. A tal punto era el alineamiento del kirchnerismo de aquel entonces con Menem y Cavallo de los 90. La burocracia sindical de la CGT también participaba abiertamente de esta política. Se asoció en la entrega de los derechos de los trabajadores y participaba como socia menor de las privatizaciones, poniendo gerentes en empresas privatizadas, siendo socia de las AFJP, de estas jubilaciones privadas que antes comentaba, y permitió, por lo tanto, esta desocupación en masa que alcanzó el 20% de los trabajadores de Argentina. Y la oposición, que era radicalismo, llevó a tal punto su alineamiento con el gobierno de Menem que en el año 94 habilitó una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial, porque hasta ese momento el presidente no podía ser reelecto. Fue gracias a esta habilitación que le dio el radicalismo que Menem logró su reelección en el año 95. Pero sin embargo, los signos de crisis ya estaban muy presentes. La devaluación monetaria de México, la devaluación en el sudeste asiático, en Rusia, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos implicaban cambios significativos en la política internacional. Y el régimen de convertibilidad, este 1 a 1 que se había creado, que era muy ficticio y que favorecía finalmente la especulación en Argentina, porque el Banco Central aseguraba a quien venía con dólares de afuera cambiarlos a pesos, explotar una tasa de interés más alta y cambiarlos y llevárselo cuando quería, había llevado a que la producción argentina se encarezca y por lo tanto se favorecían muchísimo las importaciones y se dificultaban las exportaciones. Era el momento del todo por 2 pesos, se consumían muchos productos importados y la industria nacional fue a la quiebra. Esto llevó a que un sector importante de la clase capitalista local se pase a la oposición y empiece a operar por un cambio de política económica, por lo que se puede entender claramente por una devaluación monetaria. Ya en el año 97 se va a producir la Alianza, que es un acuerdo entre radicalismo y un sector de la centroizquierda, que le gana las elecciones a Menem. Y en el año 99, cuando viene la elección presidencial y Menem ya no tenía reelección, se va a producir una confrontación electoral entre el candidato del peronismo, que era Duhalde, y el candidato de la Alianza, que era de la Rúa y Chacho Álvarez, este frente entre el Partido Radical y la centroizquierda del Frepaso. Llamativamente, quien más defendía salir de la convertibilidad era el candidato del peronismo, Duhalde, que iba directamente a la devaluación. En cambio, de la Rúa y Chacho Álvarez se empeñaron por continuar la política de Menem. Y fue así que se preparó en 2001. ¿Por qué querían continuarla? Porque todo un sector muy importante del empresariado todavía necesitaba tiempo para fugar sus capitales y asegurar la dolarización de sus activos. Pero esto siguió agravando la crisis. Y como Argentina no podía devaluar, empezó los ajustes directos en materia económica. Vino López Murphy, que actualmente es diputado, en ese momento asumió como ministro de Economía y decidió recortar los salarios y recortar las jubilaciones y recortar el presupuesto universitario. Y se produjo una verdadera sublevación y tuvo que ser desplazado del Ministerio de Economía. Vino Patricia Bullrich y decidió un recorte nominal del 13% de los salarios, del empleo público y de las jubilaciones. Es decir, que la política se orientaba cada vez más en descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Pero se incrementaba la desocupación y esto hacía que la caldera social se vaya acumulando. Y mientras tanto, un sector de los capitalistas operaba abiertamente por salir de la convertibilidad y proceder a una devaluación. Como no tenía el gobierno los dólares suficientes para financiar la fuga de capitales que quería el empresariado, fueron a buscar un pacto con el Fondo Monetario, como pasa ahora, o como pasó con Macri, y le dieron préstamos importantes a Argentina, pero rápidamente esa plata se fugó, y Argentina quedó expuesta a una crisis bancaria muy rápido. Entonces se produjo el siguiente hecho. Por un lado, los sectores más explotados de la sociedad, que estaban cada vez más movilizados y activos contra el gobierno de la Rúa y Cavallo, y después los sectores medios que estaban siendo afectados directamente por la política del gobierno. ¿Cuándo hace eclosión esto? Hace eclosión en diciembre del 2001, con una medida del gobierno de la Rúa y Cavallo que era la confiscación de los ahorros de las clases medias de los bancos. Primero, no permitiéndole retirar los ahorros, y luego, ahorros que estaban supuestamente en dólares, que son directamente especificados, y después viene una devaluación monetaria que lo va a pulverizar.
y eso produjo un levantamiento popular de todos los sectores medios, que va a coincidir con el levantamiento que ya venían protagonizando desde el pasado los sectores más pobres de la sociedad, que había empezado originalmente, como dije antes, en el interior del país, en las puebladas del interior del país, pero se había ido desplazando cada vez más al conurbano bonaerense, a las grandes barriadas pobres del país, en La Matanza, en Florencio Varela, en Berazategui, en Almirante Brown, en Moreno, las grandes barriadas populares, donde la desocupación era masiva y los trabajadores se iban organizando bajo movimientos de desocupados para reclamar imperiosamente una asistencia del Estado. Esta confluencia de los piquetes con la cacerola de la clase media fue lo que va a producir el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Los trabajadores del movimiento obrero ocupado no estuvieron presentes directamente con sus organizaciones en la jornada del 19 y 20 de diciembre. Sí había habido un paro masivo que se realizó a principios de diciembre de 2001, pero a partir de la desocupación tan alta que existía, y también porque la política de la burocracia sindical ya en ese momento era conspirar directamente por una devaluación de la moneda, no caía una rebelión popular. Entonces no estuvieron presentes los trabajadores con sus sindicatos directamente en esas jornadas. ¿Quién fueron los protagonistas directos de estas jornadas del 19 y 20 de diciembre? La del 19 fue sobre todo los sectores medios, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, que salieron masivamente a la calle tocando sus cacerolas. Primero fueron a la Plaza de los Dos Congresos y luego hacia Plaza de Mayo. La jornada, ya muy tarde de la noche, concluyó con una fuerte represión por parte del gobierno. Y para el día 20 estaba prevista una movilización de los sectores piqueteros, de muchísimos sectores, dentro de los cuales estaba el Polo Obrero y el Partido Obrero, que habíamos realizado 2 asambleas en La Matanza para unificar al movimiento piquetero con un planteamiento común. Y habíamos votado como consigna central abajo el gobierno de la Rúa Cavallo. Y dentro de la jornada de lucha prevista estaba justamente agendado para ese 20 de diciembre una gran manifestación. Sin embargo, al momento de concretarse esa manifestación, un sector decide irse de ese frente y no participar. Quienes terminan desertando esa lucha son la CTA, por un lado, y por otro la corriente clasista y combativa. Ambos dicen que no van a participar y se borran ese día tan importante en la historia argentina que es el 20 de diciembre. Sin embargo, muchísimos sectores combativos, dentro de los cuales estaba nuestro partido y el Polo Obrero, decidimos salir a la calle como estaba previsto y nos movilizamos fuertemente. El gobierno de la Rúa había declarado directamente el día previo un estado de sitio para evitar que la gente salga a la calle, pero no lo pudo hacer cumplir. A pesar de la fuerte represión, el pueblo desafió directamente el estado de sitio y siguió peleando para que el gobierno caiga. Y el 20 de diciembre, junto al movimiento piquetero, se sumó muchísimos sectores de la juventud de las barriadas, que fue a luchar en forma directa, de manera heroica, contra una represión muy violenta que costó la vida de decenas de trabajadores en todo el país. Esa juventud de los barrios, junto al movimiento piquetero, fue los grandes protagonistas de la jornada del 20 de diciembre. Se abrió en días muy convulsionados. Por un lado, caían muchos presidentes. En pocos días, muchos presidentes se iban sucediendo en el cargo y nadie lograba estabilizarse en el poder. Y por el otro, continuaban las movilizaciones populares. Se fueron creando asambleas populares en todas las barriadas. Y las asambleas populares se centralizaron en una asamblea única, la del Parque Centenario. Y el movimiento piquetero combativo también se reorganizó. Después de la deserción de la CTA y la corriente clasista y combativa, se formó la Asamblea Nacional de Trabajadores, nucleando a todos los sectores que habían participado activamente de la lucha del 20 de diciembre. Después de la caída de varios presidentes, logró llegar al gobierno Eduardo Duhalde y lo hizo con el apoyo del radicalismo, especialmente con el apoyo del sector que reportaba a Raúl Alfonsín. Las medidas que aplicó fueron claramente un ataque a los trabajadores. Se aplicó una devaluación monetaria enorme, que llevó el peso que estaba 1 a 1 con el dólar a 4 a 1, es decir, una devaluación gigantesca que desvalorizó los salarios de los trabajadores y las jubilaciones también en la Argentina. Se incrementó notablemente la pobreza. Y a los capitalistas, en cambio, le dieron grandes beneficios. Mientras la clase media le especificaban sus ahorros en dólares, a los capitalistas le especificaban sus deudas en dólares. Entonces grupos económicos como el Grupo Clarín, que tenía deudas en dólares muy importantes y no podía pagar, se las especificaban. Y con la devaluación monetaria lograban de esta manera desvalorizar claramente sus deudas y salir a flote de la crisis que tenían. Los bancos, que estaban especificando esta deuda de las empresas, recibían a cambio títulos públicos del Estado.
Es decir, que el Estado de alguna manera se hacía cargo de la deuda de las empresas y se volvía a estatizar una deuda privada, como había pasado con la dictadura militar en el año 82. La clase capitalista, los principales empresarios del país, que habían apoyado al gobierno de Menem y Cavallo y estaban por achicar el Estado, eran neoliberales, cambiaban su discurso. Como ahora necesitaban que el Estado salga en su socorro y lo salve de la crisis, todos eran estatistas, se volvieron nacionales y populares. Querían un Estado presente para salvar a los capitalistas en bancarrota. Y eran los mismos. La crisis social se seguía agudizando y con ello la lucha del movimiento popular. Y el gobierno de Duhalde tomó una decisión: aplicar una política represiva que busque derrotar a través de la acción violenta del Estado la lucha de los trabajadores en la Argentina. Y eso lo preparó de una manera muy minuciosa, de una manera conspirativa contra la población. Y tuvo un momento cumbre. Eso fue el 26 de junio del año 2002. Estaba previsto por la Asamblea Nacional de Trabajadores una jornada de lucha en todos los puentes que rodean a la ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno de Duhalde, que venía amenazando y provocando el movimiento de los trabajadores, preparó una represión salvaje. Y esa represión se llevó adelante en diferentes puntos de conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Y el momento más importante de esa represión fue en el Puente Pueyrredón. Y allí fueron asesinados Costecchi y Santillán. En un operativo que después supimos había sido claramente planificado por el gobierno de Duhalde con la anuencia de Felipe Solá, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, que actualmente es funcionario, y otros sectores del peronismo y radicalismo. El primer impacto de estos asesinatos en los medios de comunicación fue brutal, porque se decía que eran los piqueteros los que se mataban entre sí. Pero rápidamente la información periodística mostró que había sido el gobierno el que había asesinado a estos luchadores a través de la acción de la policía bonaerense. Las imágenes estas circulaban por la televisión. Y una gran participación de los trabajadores en una marcha el día 27 de junio, que fue masiva a Plaza de Mayo, logró desbaratar la maniobra represiva del gobierno de Duhalde, que no le quedó otra que anunciar que no se iba a presentar a elecciones y las tuvo que anticipar para principios del año 2003. Para estas elecciones, el gobierno de Duhalde no tenía un candidato apropiado. Tuvo que improvisar, porque su salida era improvisada. Ellos habían pensado que con la represión preparada para el 26 de junio iban a tener un gobierno de fuerza. Y el tío le salió por la culata. Salieron a buscar rápidamente candidatos. Y ninguno funcionaba muy bien. Hasta que fueron a buscar a Néstor Kirchner, este gobernador de Santa Cruz, que había sido un fervoroso defensor de Menem y Cavallo, pero que no era muy conocido por la población. Y se había adecuado a los nuevos tiempos. Ahora también él decía que era nacional y popular, y por lo tanto buscó presentarse a elecciones con un ropaje nuevo. Enfrente tenía a Carlos Menem, que volvía a presentarse a elecciones. El peronismo se había presentado dividido en 4 listas. La más importante era la de Carlos Menem, que volvía a postularse para la presidencia, y la de Néstor Kirchner. En las elecciones sale primero Menem con el 24% y segundo Kirchner con el 22%. Obligadamente tiene que ir a un balotaje. Pero como estaba claro que había una rebelión popular que había que manejar, Menem no podía ser presidente de la Argentina. Era una provocación a ese argentinazo. Entonces la clase capitalista presionó para que Menem renuncie a presentarse al balotaje y fue declarado presidente, por lo tanto, Néstor Kirchner con solo el 22% de los votos. La llegada de Néstor Kirchner al gobierno fue claramente una maniobra para poder manejar la situación creada por el argentinazo. Desde el inicio de su gobierno, Néstor Kirchner quiere borrar su herencia menemista. Él había apoyado al gobierno de Menem que en los 90 había indultado a los genocidas, pero ahora decía que era un hijo de la madre de Plaza de Mayo. Él había apoyado las privatizaciones y el achique del Estado, pero ahora decía que quería un Estado presente y recuperar lo público. Claramente él cambiaba el discurso del pasado para poderlo adecuar al manejo de una rebelión popular. Desde el punto de vista económico, de entrada del gobierno de Néstor Kirchner, se empieza a beneficiar de un cambio de la política internacional. Empiezan a aumentar los precios de las materias primas que Argentina exporta. El primero de todos, ¿cuál? La soja. Y eso le va a dar a Argentina un ingreso de capitales muy importante. Una medida importante que toma el gobierno es la reestructuración de la deuda que estaba en default. ¿Cómo la reestructura? Esos bonos que no valían nada, justamente porque no se pagaba la deuda, se le va a dar un reconocimiento. Y se le va a cambiar por nuevos bonos con una pequeña quita. Y aparte el gobierno va a dar lo que se llama un cupón PBI, que si Argentina crece se paga un monto adicional. De este modo la deuda se empezó a incrementar,
a partir de esta renegociación de la deuda. Y luego estuvo la deuda con el Fondo Monetario, que el gobierno siempre siguió pagando, y a partir de la acumulación de reservas que le permitió este aumento del precio de la soja, el gobierno de Kirchner decide pagarle al Fondo Monetario en efectivo 10.000 millones de dólares de un saque, lo cual fue una cosa brutal, porque Argentina necesitaba esos recursos cuantiosos para desarrollar su economía, y sin embargo decidió cancelar anticipadamente y de una vez una deuda con el Fondo Monetario, llevando a sacar 10.000 millones de dólares del Banco Central y dándoselo a este organismo usurero internacional. El crecimiento económico de ese momento fue importante, porque como Argentina vivía una gran crisis, tenía una capacidad ociosa importante en la industria, y eso le permitió crecer sin inversión. Y además para los empresarios es un negocio contratar trabajadores porque la devaluación había pulverizado los salarios. Entonces se fueron creando nuevos puestos de trabajo, aunque la mayoría de ellos eran precarizados. Las bases de este crecimiento económico eran sin embargo endebles. Era por un lado el aumento del precio de la soja, por otro otra capacidad instalada que se iba finalmente consumiendo y una precarización del trabajo. Las tarifas que habían sido privatizadas bajo la década del 90 ahora se mantenían en manos de las empresas privatizadas. Pero como no podían tener tarifas en dólares, justamente por la devaluación, el gobierno las subsidiaba con cifras que eran realmente astronómicas y eso fueron comprometiendo las finanzas públicas. La fuente de financiamiento se fue convirtiendo principalmente por un lado con nueva deuda y por otro con emisión monetaria. Y fue así que se fue incrementando la deuda nuevamente y fue creciendo la inflación. Y Argentina, bajo los gobiernos kirchneristas, fue rápidamente deteriorando su economía, creciendo la pobreza, mayor precarización y también con un crecimiento general de la deuda. Fue así que los gobiernos kirchneristas rápidamente fueron ingresando en distintos tipos de crisis y todos los capitalistas que lo habían apoyado fueron dividiéndose. Originalmente un pequeño sector, los del agro, chocaban con el gobierno por la cuestión de las retenciones, pero luego sectores industriales que eran la base fundamental del gobierno kirchnerista también se fueron pasando a la oposición. Ya en el 2010, 2011, Cristina logra su reelección, pero era muy clara que estaba agotada la posibilidad de un desarrollo económico con la política que estaba vigente. Y la clase capitalista, la misma que había apoyado a Menem y que luego apoyó al kirchnerismo, fue queriendo una nueva política económica y fue la que va a ir a trabajar de manera más directa para que Macri llegue a presidente en el año 2015. El kirchnerismo quiso evitar este cambio de la burguesía hacia la oposición y postuló a su propio Macri, quien era Daniel Scioli. Era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la extrema derecha dentro del kirchnerismo. Cristina lo puso a Scioli para evitar el triunfo de Macri. Y sin embargo, Macri terminó de ganar igual las elecciones del año 2015. Y la política del macrismo la conocemos, es mucho más reciente. Fue un endeudamiento colosal a partir del Fondo Monetario Internacional, liberó el cepo cambiario, produjo una gran devaluación e incrementó una deuda que ya se venía incrementando bajo el gobierno de Cristina Kirchner y que pegó un salto bajo el gobierno de Macri. Esto lo hemos visto en los últimos años, mostrando que todos los gobiernos, todos los que nos han gobernado en las últimas décadas, crearon más deuda, más pobreza y más precarización laboral. La crisis del gobierno macrista le dio una nueva oportunidad al peronismo, que hizo una alianza entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández como una especie de representante del peronismo de los gobernadores. Y rápidamente ese gobierno aplicó un ajuste similar al del macrismo. Ya lo hemos denunciado una y otra vez. Ellos se amparan en la pandemia, pero todos sabemos que no se puede responsabilizar a la pandemia de un ajuste que empezó antes de que COVID golpee en Argentina. Ya en diciembre del año 2019, la primera medida que toma Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es afectar las jubilaciones. Las jubilaciones que había afectado Macri en diciembre del año 2017, produciendo una gran rebelión popular que obligó al gobierno macrista a retroceder de la intención de aprobar la reforma laboral. Y esa rebelión popular golpeó muy fuertemente al macrismo y nunca se pudo levantar. Es ilustrativo ver cómo a 20 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre y de esa gran crisis nacional, Argentina vuelve a repetir los mismos problemas. Seguimos discutiendo los préstamos con el Fondo Monetario. El préstamo que hoy Argentina tiene con el FMI es más grande que el que teníamos en el año 2001. La deuda externa, en ese momento impagable, y rondaba más o menos los 150.000 millones de dólares. Ahora está en 340.000 millones de dólares, más que el doble. Estamos peor en materia de deuda que en el año 2001. Si la medimos por cápita, pasa lo mismo. Tenemos una mayor deuda por cápita y también tenemos una mayor deuda cuando uno lo relaciona con el Producto Bruto Interno. Medida la pobreza de nuestro pueblo, hoy en Argentina hay más pobres que en el pasado.
hay más pobres que en el año 2001 y ha crecido también la precarización laboral. Esta crisis económica permanente y la degradación de la vida de nuestro pueblo demuestran que a 20 años del argentinazo, la clase social que nos ha gobernado, la clase capitalista, argentina, el imperialismo y todas las fuerzas políticas que estos 20 años tuvieron a cargo del Estado, han llevado adelante una política de entrega del país, de enriquecimiento de los capitalistas, de fuga de capitales a costa del pueblo argentino. Por eso la vigencia del 2001 está en varios aspectos. Por un lado, en que la Argentina capitalista está en bancarrota como en el pasado. Pero también, y este es un punto muy importante para nosotros, en que sigue planteado el problema de la rebelión popular. En el año 2001 fue una gran rebelión la que se levantó contra el gobierno de la Rúa y de Cavallo. Vimos la rebelión popular bajo el gobierno de Macri, como con las jornadas de diciembre del año 2017 le pegó en un golpe fundamental al intento de aprobar una reforma laboral completamente explotadora y negrera de la Argentina. Y ahora, ¿de qué manera la vemos? La vemos en América Latina, cómo los planes del FMI producen rebeliones en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Brasil. Y en Argentina el problema está planteado. Por eso cuando se discute ahora un acuerdo con el Fondo Monetario, todos tienen temor a que estos acuerdos generen una rebelión popular. Y se empieza a tirar la pelota entre sí, Cristina con Alberto, el gobierno con la oposición, a pesar de que todos tienen la decisión política de avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario que va a implicar un fuerte ajuste contra los trabajadores, saben que no pisan sobre tierra firme porque el pueblo argentino está soliviantado y es un pueblo argentino que se ha rebelado en forma permanente contra este tipo de injusticias. En las últimas elecciones, las fuerzas políticas que nos han gobernado desde el argentinazo para la fecha perdieron 6,5 millones de votos, demostrando que el pueblo argentino tiene una caracterización bastante ajustada de la responsabilidad que ellos tienen sobre la crisis nacional. Estos partidos que han perdido 6,5 millones de votos son los que ahora quieren pilotear el acuerdo con el fondo y descargar la crisis sobre los trabajadores. Por eso el temor que tienen. Saben que no tienen el consenso popular para hacerlo y mientras tanto lo que sí ocurre es que la izquierda, que desde el año 2001 viene batallando por una salida de los trabajadores, por construir en Argentina una alternativa obrera y socialista, se va fortaleciendo. En ese momento, en el 2001, éramos una fracción mucho más pequeña, que enfrentamos todas las cooptaciones que el Estado quiso realizar. Enfrentamos, por ejemplo, en el Partido Obrero, todas las cooptaciones de los gobiernos kirchneristas, que llevaron a que una parte de las direcciones del llamado movimiento popular se sumen al Estado. Nosotros batallamos contra eso y fuimos abriendo un curso para construir en Argentina una alternativa basada en independencia de clase y en la defensa del gobierno de los trabajadores. Gracias a esta lucha se fue desarrollando un movimiento de lucha piquetero independiente, un movimiento estudiantil independiente y también una fracción de movimiento sindical combativo. En el año 2011, con esta estrategia formamos el Frente de Izquierda y por primera vez en Argentina, una fracción importante de la izquierda que se reclama revolucionaria logra obtener una votación importante en las elecciones. Ahora, en las últimas que se hicieron hace pocas semanas atrás, el Frente de Izquierda logró su mayor elección. Y también hay que tenerlo en cuenta porque va justamente de la mano de la crisis de los partidos tradicionales. A 20 años de la gran crisis del año 2001 y de la rebelión popular que volteó al gobierno de Menem y Cavallo, tenemos por lo tanto un gobierno en crisis, una economía quebrada, un régimen político deslegitimado y una izquierda que está creciendo, que acaba de llenar la Plaza de Mayo el 11 de diciembre para decir no queremos un pacto con el Fondo Monetario, no queremos pagar la deuda externa. Los acontecimientos que van a venir van a ser indudablemente decisivos. El gobierno va a querer avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario, con el acuerdo de la derecha. Y la gran tarea nuestra va a ser enfrentarlos en la calle convocando a los trabajadores a luchar, como pasó en el 2001, como pasó en el año 2017. La vigencia del argentinazo está justamente ya no solo en querer enfrentar a los gobiernos que nos ajustan, sino también en estructurar una salida política propia. No solamente en voltear un gobierno, sino de establecer un gobierno de los trabajadores. Para eso luchamos nosotros y nuestro homenaje al argentinazo, esa gran gesta popular, es luchar para derrotar los planes del FMI, para luchar por derrotar a todos los gobiernos capitalistas y estructurar una salida de la clase obrera para que gobiernen en Argentina los trabajadores.